Para la mayoría de los fabricantes de automóviles, un año ajetreado incluye uno o dos modelos rediseñados y tal vez esa cantidad de renovaciones de mitad de ciclo. Pero Honda está tomando un rumbo ligeramente diferente, revitalizando todas sus ofertas principales de una sola vez. El último vehículo en recibir esa atención es el nuevo Honda Pilot 2023, la cuarta generación del popular SUV de 3 filas de asientos de la compañía. Con asientos para hasta 8 personas, si escuchaste bien 8 personas, una cabina repleta de cubículos y soluciones de almacenamiento, y la disponibilidad de tracción delantera o en las 4 ruedas, la nueva Pilot 2023 conserva la mayor parte de lo que hizo grande a su predecesora. Pero su estilo esculpido, su arquitectura rediseñada y su nivel de equipamiento Trail Sport resistente lo ayudan a destacarse del modelo anterior con una imagen nueva y resistente a diferencia de cualquier otro SUV Honda, pasado o presente. Honda es franco cuando habla de la interesante historia del Pilot, estilísticamente hablando. El anónimo pero atractivo modelo de primera generación dio paso a una robusta segunda generación, cuyos contornos abultados y cuadrados parecían aerodinámicamente ineficientes y un poco caricaturescos. Pero luego la compañía fue demasiado lejos en la otra dirección con el Pilot 2016, cuyo diseño era demasiado redondeado y parecido a un huevo. Las comparaciones con la minivan Odyssey eran comunes, y justificadas. El Honda Pilot 2023 intenta rectificar todos esos errores, con un diseño más tradicional en forma de SUV que tiene una parrilla vertical, contornos de guardabarros gruesos y el capó más grande jamás aplicado a un vehículo que lleva esa insignia H cuadrada. La línea del techo todavía tiene cierta inclinación y las ventilaciones verticales del parachoques ayudan a canalizar el aire alrededor del auto para preservar la eficiencia aerodinámica. Pero hay abundantes detalles, a saber, los bordes biselados de las ventanas y el pilar C convexo, que recuerdan al Pilot de segunda generación. Hay cierto parecido con el CR-V en la parte delantera, donde los faros entrecerrados se unen a una gran parrilla angular. Pero en su mayor parte, el Pilot tiene una apariencia propia, subrayada por ese pilar C decididamente no integrado que ayuda a que el auto se sienta más alto, más cuadrado y más resistente. En el interior, la Pilot vuelve a combinar algunos rasgos de sus predecesores con el estilo Honda modernizado. En lugar de la malla de mediados de siglo que proliferó desde el Civic hasta el HR-V y el CR-V, el Pilot tiene ventilaciones aire acondicionado más tradicionales, así como una amplia ranura de almacenamiento que se extiende por encima de la guantera. El sistema de información y entretenimiento también se actualiza, más o menos. La pantalla de 7 pulgadas en el modelo Sport base es en realidad una pulgada más pequeña que la del Pilot Sport 2022, pero todos los demás modelos tienen una pantalla más grande de 9 pulgadas. Esa cabina esconde un par de características bastante interesantes que deberían facilitar los viajes familiares por carretera. Además de ese estante de almacenamiento para pasajeros, la consola central es más grande que antes y hay un total de 14 portavasos, con 8 que pueden contener botellas de agua de 32 onzas. Los asientos delanteros con calefacción son estándar en toda la línea, con un volante con calefacción en las versiones Trail Sport y Elite. La Pilot 2023 también es más espaciosa que nunca, con más espacio para las piernas en la segunda y tercera fila. Los asientos del medio tienen un recorrido de reclinación de 10 grados y se inclinan más hacia adelante para facilitar el acceso a los asientos traseros. Con todos los asientos levantados, la 2023 Honda Pilot ofrece un impresionante espacio de carga de 22.4 pies cúbicos con el piso reconfigurable en su posición más baja. Deja caer todos los asientos y te quedan 113.7 pies cúbicos. Ambos números están por encima de casi toda la competencia. Solo el Chevrolet Traverse tiene más espacio con los asientos levantados. El Pilot Sport, EX y EXL vienen de serie con un banco en la segunda fila para un total de 8 asientos, mientras que el Trail Sport tiene sillas de capitán y una capacidad de 7 asientos. Sin embargo, las versiones Pilot Touring y Elite combinan lo mejor de ambas, con un asiento central removible y plegable en la segunda fila que se puede colocar en 3 posiciones diferentes. En posición vertical, ofrece asientos de 3 plazas, pero también se puede plegar para proporcionar 2 portavasos adicionales y un reposabrazos para las posiciones exteriores. Finalmente, también se puede quitar por completo, proporcionando un paso a la tercera fila. Y sacando una página del libro de la minivan Odyssey, el asiento adicional se puede guardar en el almacenamiento debajo del piso trasero cuando no está en uso. Honda dice que el Pilot 2023 es el SUV más capaz y potente que jamás haya construido. A saber, el Pilot obtiene el motor V6 más poderoso en un Honda, aunque su potencia sigue siendo de 285 caballos y 262 libras-pie.
El Explorer de Ford produce unos saludables 300 caballos y 310 libras-pie de su 4 cilindros turboalimentado, mientras que el Jeep Grand Cherokee L ofrece un Hemi V8 para los verdaderos adictos a la potencia. Aún así, el nuevo motor de 3.5 litros del Honda Pilot 2023 tiene un diseño de cabeza más simple con menos piezas móviles para una mayor confiabilidad y eficiencia, así como dimensiones generales más compactas para una mejor seguridad de los peatones. Respaldando el motor está la impresionante caja de cambios automática de 10 velocidades de Honda, que reemplaza a una normal de 9 velocidades en el Pilot saliente. Si funciona de la misma manera que la transmisión de 10 velocidades de la Odyssey, debería ser una buena compañera para la motor V6, ya que envía potencia al frente o a las 4 ruedas. La Elite y la Trail Sport cuentan con All-Wheel Drive estándar. La Pilot 2023 se monta en una nueva plataforma de camioneta que, predecimos, eventualmente llegará a futuras versiones de la Ridgeline y la Passport. La arquitectura más liviana proporciona un 60% más de rigidez lateral en la parte delantera y un 30% más en la parte trasera. El ancho de vía también aumentó de 1.1 a 1.2 pulgadas en el eje delantero y de 1.4 a 1.5 pulgadas en la parte trasera, según el modelo. Una suspensión delantera con puntal McPherson reajustada se une a una trasera multibrazo completamente nueva, optimizada tanto para la misión principal de transporte familiar de la Pilot como para el resumen de diseño resistente de la Trail Sport. Hablando de eso, mientras que el Pilot Trail Sport actual es poco más que un paquete de estilo, el modelo 2023 incluye algunas actualizaciones de hardware legítimas para justificar el diseño resistente. Una combinación única de puntal y resorte le da al Trail Sport una pulgada adicional de distancia al suelo, y las barras estabilizadoras delanteras y traseras específicas para el acabado mejoran la articulación y la comodidad de conducción todoterreno. Mientras que otras versiones de Pilot tienen rines de 20 pulgadas, los de 18 del Trail Sport hacen más espacio en los guardabarros para un neumático todoterreno de perfil más alto. Por cierto, es la primera vez que un auto diseñado por Honda tiene AT. El fabricante de automóviles dice que a medida que el Trail Sport avanza lentamente, tanto a través del diferencial trasero con embrague como de la vectorización del eje delantero basada en el freno, una vez que la rueda que gira recupera la tracción, ya está en movimiento y puede aprovechar al máximo el agarre. El fabricante de automóviles dice que ayuda a mejorar la respuesta al atravesar nieve, rocas y surcos. El Honda Pilot 2023 es el último participante en el impulso de producto del Año del SUV, del fabricante de automóviles y llegará a los concesionarios en diciembre en Estados Unidos. Sin embargo, el precio seguirá siendo una consideración clave, y para esos detalles, debemos esperar. La Pilot actual tiene un precio inicial de $39,375, y eso es para una versión Sport de tracción delantera. Parece poco probable que Honda reduzca los precios para 2023, lo que convertiría al nuevo Pilot en uno de los vehículos más caros de su clase, superando al Ford en alrededor de $3,000 y al Chevy Traverse en casi $6,000 para comenzar. Aún así, el SUV de 3 filas de asientos de Honda siempre es una opción popular para las mamás y los papás, y no vemos ninguna razón por la que el estilo más audaz y la cabina familiar de la Pilot 2023 cambien eso.